Bueno, ya son las 7:05. Vamos a empezar la charla de malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares, que está a cargo de la doctora Cristina Guerrero, residente de tercer año de cirugía pediátrica del programa de cirugía pediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bienvenida, Cristina, con tu presentación. Listo, buenas noches a todos. Muchas gracias, Doc, por la presentación. Entonces, como lo dijo el doctor, vamos a hablar de las malformaciones pulmonares congénitas de las vías respiratorias, pero antes de esto vamos a hacer una introducción de todas las malformaciones pulmonares congénitas, teniendo en cuenta que estos son un espectro de anomalías del desarrollo de la unidad broncopulmonar, en donde están las que vamos a hablar hoy, que son las malformaciones congénitas de las vías respiratorias. También está el secuestro broncopulmonar, la hiperinsuflación o enfisema lobar congénito y el quiste broncogénico. Estas malformaciones pulmonares congénitas comprenden hasta el 18% de las anomalías congénitas y la incidencia de estas malformaciones se había reportado entre el 0.5 y 1.5 por cada 10.000 nacidos vivos. Sin embargo, en reportes desde el 2015 comienza a aparecer que la incidencia es de 1 por cada 2.500 nacidos vivos. Esta aparente creciente en la incidencia pues se debe a que ya hay una amplia disponibilidad y mejor resolución de la ecografía prenatal para la detección de estas y otras malformaciones congénitas. La supervivencia de los pacientes con este tipo de malformaciones también ha aumentado del 60% a más del 95%, debido a que tanto las intervenciones fetales como las estrategias de atención postnatal han evolucionado y han mejorado para brindar una mejor atención en estos pacientes. Y dentro de las malformaciones de pulmonares, las malformaciones congénitas de las vías respiratorias, las cuales vamos a hablar hoy, son las malformaciones más diagnosticadas. Como toda patología de cirugía pediátrica, pues es importante conocer la embriología, y en este caso pues vamos a hablar de la embriología del pulmón. El desarrollo embriológico de este va a iniciar aproximadamente a las 3 a 4 semanas de gestación y se va a dividir en estas 5 etapas. La progresión entre cada etapa es un proceso bien coordinado, que si hay una desregulación en alguno de los factores que lleva a la progresión de una etapa a otra, pues va a aparecer un tipo de anomalía congénita determinada. La fase embrionaria, que inicia a las 4 semanas de gestación, se caracteriza porque aparece el brote laringotraqueal en la porción anterior del tubo digestivo primitivo. Entre las 4 y las 17 semanas está la etapa pseudoglandular, donde comienzan a desarrollarse las vías respiratorias y los vasos sanguíneos preacinares y comienza a aparecer el cartílago de sostén. Las anomalías en esta etapa van a llevar a la generación de las malformaciones de las vías respiratorias tipo 1 a la tipo 3 y también del secuestro broncopulmonar. En la fase canalicular, de las 16 a las 26 semanas de gestación, se caracteriza por el crecimiento capilar del capilar hacia el epitelio respiratorio y comienza a diferenciarse los neumocitos tipo 1 y tipo 2 y la producción de surfactante. Ya hacia las 26 semanas de gestación y hacia las 38 semanas está la etapa sacular, donde comienza a haber un ensanchamiento de los espacios aéreos periféricos y la formación de tabiques en los bronquiolos terminales, y en la alteración en esta etapa conduce al desarrollo de las malformaciones de las vías respiratorias tipo 4. Finalmente, la etapa alveolar, que va entre las 38 semanas de gestación hasta los 8 años, donde se completa ya la formación de los alveolos, y las anomalías del desarrollo en esta etapa lleva al enfisema o hiperinsuflación lobar congénita. Por lo general, estas malformaciones congénitas pulmonares se van a detectar durante el examen ecográfico prenatal, que se hace de rutina hacia las 18 a 22 semanas de gestación, y estas ecografías prenatales seriadas van a ser importantes para evaluar el comportamiento de estas lesiones pulmonares y con ello planificar el tratamiento tanto prenatal como postnatal temprano de estas lesiones. Este es el algoritmo para el diagnóstico prenatal de las malformaciones pulmonares congénitas, dependiendo de las características ecográficas. Si hay un pulmón que es pequeño para la edad gestacional, podemos estar hablando de una hipoplasia pulmonar. Si se observa un pulmón que es uniformemente grande, se evalúa la ecogenicidad del mismo, teniendo en cuenta que el tejido pulmonar fetal normal tiene una apariencia similar a la ecogenicidad del hígado. Si hay un pulmón que está uniformemente agrandado y tiene una ecogenicidad normal o es levemente hiperecogénico, podemos estar hablando de una hiperinsuflación lobar congénita o de una atresia bronquial congénita.
Si hay una lesión que es predominantemente quística, podemos estar hablando de una malformación congénita de las vías respiratorias tipo macroquística, y si hay una lesión predominantemente sólida, es decir, una masa hiperecogénica, puede ser o una malformación de las vías respiratorias microquística o un secuestro broncopulmonar, y en este caso pues sería importante realizar un ecodoppler de esta lesión para verificar cualquier alimentación sistémica que tenga esta lesión, que en este caso pues estaríamos diferenciando el secuestro broncopulmonar. Otras imágenes en la etapa fetal es la resonancia magnética. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta no es una imagen que se deba hacer de rutina, ya que estos fetos que tienen lesiones pequeñas, pues la información adicional que nos va a dar la resonancia magnética es limitada y no nos va a modificar los planes de tratamiento, y esta solamente estaría indicada en caso de que haya una lesión pulmonar que no esté claramente definida con la ecografía, o en caso de que haya una presencia de una malformación muy grande que necesitemos planificar el tratamiento o prenatal o postnatal temprano, y en estos casos la resonancia fetal se haría entre las 24 a 30 semanas de gestación. Para el estudio postnatal de las malformaciones pulmonares congénitas, el TAC de tórax es el estándar de oro, y en los pacientes que tienen diagnóstico prenatal de alguna malformación, pues es necesario hacer el TAC a los 2 meses para confirmar el diagnóstico y también para permitir evaluar las características de la lesión y definir el tratamiento quirúrgico. En los pacientes que no tenían diagnóstico prenatal, pueden aparecer como hallazgo incidental en un paciente asintomático, como por ejemplo cuando se toma una radiografía de tórax para verificar los accesos vasculares centrales, o en pacientes que tienen síntomas respiratorios inespecíficos, y como en esta radiografía se puede observar alguna lesión de apariencia quística. En este caso, pues sería necesario tomar un TAC de tórax, no solamente para confirmar, sino también para caracterizar la lesión. Los pacientes que tienen malformaciones pulmonares congénitas por lo general son asintomáticos al nacimiento, y menos del 10% van a presentar dificultad respiratoria al nacer. Sin embargo, estos pacientes que son asintomáticos pueden presentar síntomas durante el primer año de vida, con un pico de incidencia hacia los 2 años, y los síntomas más comunes son infecciones respiratorias, neumonía a repetición, tos crónica y neumotórax. Y ya hablando específicamente de las malformaciones congénitas de las vías respiratorias, que son las que antes se denominaban malformaciones adenomatoideas quísticas, como les había comentado, son las malformaciones pulmonares más frecuentes. Estas característicamente preservan la irrigación sanguínea habitual proveniente de las ramas de la arteria pulmonar y la comunicación continua con el árbol respiratorio. Por lo general son unilaterales y afectan un solo lóbulo del pulmón, y también se han descrito lesiones híbridas, es decir, estas malformaciones quísticas que pueden recibir algún suministro sistémico adicional, como por ejemplo en esta imagen que vemos que hay una lesión con una irrigación que viene de la aorta abdominal. Esta es una característica distintiva del secuestro broncopulmonar. Sin embargo, a diferencia del secuestro broncopulmonar, estas lesiones tienen comunicación con el árbol respiratorio. Estas lesiones se clasifican en 5 tipos según lo describió Stoker, y va a depender del nivel de afectación de la vía aérea desde la tráquea hacia los alvéolos. La tipo 0 también se denomina ahora displasia sinar. Está ubicada la afectación en la tráquea o en los bronquios principales, y característicamente tiene pulmones pequeños y sólidos que tienen un pronóstico fatal y es incompatible con la vida. Las tipo 1, que son las más frecuentes, tienen una afectación de los bronquios o los bronquiolos y se caracterizan por un gran quiste dominante grande de más de 2 centímetros. La tipo 2 afecta a los bronquiolos y se caracteriza por múltiples quistes pequeños menos de 2 centímetros. La tipo 3 tiene una afectación alveolar o bronquiolar que se caracteriza por una lesión sólida con algunos quistes menos de 5 milímetros, y el tipo 4, que tiene mayor riesgo de ser un blastoma pleuropulmonar, tiene una afectación acinar distal, y por lo general son quistes de tamaños variables y pueden ser únicos o pueden ser múltiples. También según las características
ecográficas prenatales se han dividido en dos categorías, o son lesiones macroquísticas si contienen un quiste dominante más de 1 centímetro de diámetro o múltiples quistes mayores e iguales a 5 milímetros de diámetro, o son lesiones microquísticas que se presentan como una masa ecogénica sólida sin un elemento quístico visible, y esta clasificación nos va a llevar a tomar decisiones sobre el manejo de estas lesiones en la etapa prenatal. Entonces, para el tratamiento prenatal hay que tener en cuenta cuál es el patrón de crecimiento de estas lesiones, que por lo general van a crecer de manera constante en relación con el tamaño del feto hasta las 28 semanas de gestación. A partir de esta edad gestacional, estas lesiones se van a estabilizar y el volumen de la lesión se va a reducir en relación con el tamaño del feto. Esta va a ser la relación que se calcula, que se denomina CBR, que tiene en cuenta el volumen de la malformación con el perímetro cefálico, y este se ha denominado como un factor predictivo para el desarrollo de hidropesía. Entonces, si hay un CBR menor de 1.6, es decir, que es una lesión pequeña, va a predecir el riesgo del desarrollo de hidropesía menos del 3%, y si el ACVR es mayor de 1.6, es decir, es una lesión grande, el desarrollo de hidropesía es mayor del 80%. Entonces, por ejemplo, estos fetos que tienen lesiones grandes con un CBR más de 1.6 y son lesiones microquísticas, son lesiones que por lo general responden a esteroides. Entonces, si se detectan estas lesiones o esta condición menor de 32 semanas, está indicado la betametasona intravenosa con 2 dosis. Por lo general, el esteroide va a reducir el crecimiento de la lesión y va a inducir la regresión de la hidropesía. Y en caso de que sea una lesión macroquística, estos no responden a esteroides, y si está disponible, se debe hacer una derivación toracoamniótica. En ambos casos, en caso de que ya tenga más de 32 semanas de gestación, está indicado hacer un tratamiento exútero intrapartum con una resección de la lesión, es decir, está indicado pues el éxito. Ya para el tratamiento postnatal va a depender si el paciente presenta síntomas o no al nacimiento. Si el paciente presenta síntomas, pues indiscutiblemente habrá que hacer la resección inmediata del óvulo afectado, y se prefiere la lobectomía sobre la segmentectomía, porque en la segmentectomía pues hay una incapacidad para determinar claramente cuáles son los márgenes de la lesión, y también se ha visto que hay una mayor cifra de complicaciones como mayor riesgo de fuga de aire y hemorragias. Y las hematectomías solamente estarían indicadas en caso de que haya afectación de múltiples lóbulos, que esta situación solamente se presenta en menos del 1% de los casos. Ya para los pacientes sintomáticos, pues ha existido el debate si hacer un manejo conservador, un manejo expectante y una cirugía programada. Sin embargo, la corriente de hacer un manejo conservador o expectante de estas lesiones no ha ganado popularidad, porque requiere hacer una vigilancia con TAC seriado, y esto pues lleva a un riesgo significativo de la radiación acumulada en un paciente pediátrico, y tampoco es que las imágenes puedan diferenciar claramente en si sigue siendo una malformación pulmonar o ya hubo una conversión a un tumor maligno como un blastoma pleuropulmonar. Y ya los argumentos que están a favor de realizar una cirugía programada es que por lo general estas lesiones no se remiten espontáneamente, entonces está el riesgo de por vida de hacer infecciones recurrentes, y estas infecciones por lo general son difíciles de erradicar con el manejo antibiótico, y posteriormente van a dificultar la lobectomía por toracoscopia. También va a existir el riesgo durante toda la vida, mientras tenga la lesión, de hacer un neumotórax espontáneo, hemoptisis y la transformación maligna. Y el momento en el cual hacer la cirugía, está la evidencia a favor de realizar la resección temprana, ya que realizar la resección temprana de estas lesiones pues va a reducir la probabilidad de realizar infecciones, y con esto pues va a haber menor inflamación de los tejidos. Esta inflamación pues puede distorsionar el plano de resección, y también puede generar adherencias gruesas, que si se hace pues de esta manera pudiera llevar a tiempos operatorios que son más largos y una cirugía más complicada. Entonces por eso es mejor hacer antes de que aparezcan este tipo de condiciones, y también porque hacer la resección temprana está asociado a un mayor potencial de crecimiento pulmonar compensatorio.
Ya en cuanto a alguna evidencia de estos puntos que les mencioné a favor de la cirugía temprana, está esta publicación del 2021, en el cual se buscaba evaluar cuál era el efecto de la infección pulmonar previa, tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio de la toracoscopia. En este estudio se incluyeron 90 pacientes que se operaron entre el 2010 y el 2019 y se dividieron en dos grupos. En el grupo A, que eran pacientes con infección previa, y en el grupo B, en pacientes sin infección. Entonces, como podemos ver, los pacientes sin infección previa se operaron más temprano. El porcentaje de conversión a cirugía abierta y el tiempo operatorio fue mucho mayor en los pacientes que tenían infección previa y la estadística fue estadísticamente significativa la diferencia. También en los pacientes que tenían infección previa hubo mayor porcentaje de fiebre posoperatoria y mayor requerimiento de antibiótico, y los autores dicen que esto se puede deber a que puede haber alguna reactivación de la infección subclínica después de que se hace la resección y la manipulación de los lóbulos pulmonares enfermos. La conclusión de este estudio fue que hacer la intervención temprana antes del desarrollo de la infección conlleva mayor probabilidad de éxito del abordaje toracoscópico, y la recomendación de este grupo fue realizar la cirugía programada entre los 6 meses al año de edad. Entonces, este es un paciente que tuvimos en Imbanaco de 5 meses, que tenía una malformación que afectaba el lóbulo superior derecho, tenía historia de neumonías a repetición, y como vemos, pues cuando ingresamos a la cavidad se encontraban múltiples adherencias gruesas hacia las estructuras del mediastino, hacia la subclavia, hacia la vena cava inferior. Entonces la resección es mucho más difícil, el tiempo operatorio es mucho más largo. A pesar de que se pudo hacer todo por cirugía mínimamente invasiva, pues el riesgo de una conversión en estos casos para evitar la lesión de los grandes vasos es mucho más alto. Esta publicación del 2020, que quería definir cuál era el momento óptimo para realizar la cirugía en estos pacientes que tienen malformaciones congénitas y son asintomáticos, incluyó 63 pacientes que se operaron entre el 2012 y el 2017. Los dividieron en tres grupos: en los pacientes en los que se hizo intervención temprana, que fueron operados dentro de los primeros 4 meses de vida; intervención media, que fueron operados entre los 4 y los 6 meses; y una intervención tardía entre los 6 y los 12 meses. Cuando evaluaron los resultados quirúrgicos, que incluía la pérdida de sangre estimada en el intraoperatorio, la estancia posoperatoria, el tiempo que tenía colocado el tubo de tórax y el tiempo operatorio, vieron que entre estos grupos no había diferencias estadísticamente significativas, y ellos llegaron a la conclusión de que la resección temprana, o sea, dentro de los primeros 4 meses de vida, es segura y tiene resultados intraoperatorios y posoperatorios similares a la resección tardía, que sería hacerla después de los 6 meses. Entonces, la recomendación de este grupo fue hacer la cirugía programada a los 3 meses de edad. En cuanto al riesgo de malignidad, está esta publicación del 2016, en la cual se quería describir la asociación entre las malformaciones pulmonares congénitas y la malignidad. En esta revisión sistemática se incluyeron 134 publicaciones, se incluyeron 168 pacientes, 76 pacientes eran menores de 15 años. El diagnóstico de la malignidad se realizó cuando se hizo la resección de la malformación pulmonar congénita, que en el caso de los menores de 15 años la resección se hizo tarde, se hizo a los 4 años. Analizando ya este grupo, menos de 15 años, se encontró que el tumor más frecuentemente asociado era el blastoma pleuropulmonar, seguido del carcinoma bronquioalveolar. En cuanto al tipo de malformación pulmonar congénita asociada, la mayoría tenía una malformación congénita de las vías respiratorias, y la mayoría fue la del tipo 1, seguida del quiste broncogénico, del secuestro extralobar y del enfisema lobar congénito. Entonces, en esta publicación hay que resaltar que todos los tipos histológicos de las malformaciones pulmonares estaban asociadas a lesiones pulmonares malignas, y que la transformación maligna pudo ocurrir a cualquier edad. Por lo tanto, el enfoque quirúrgico de todas estas malformaciones pulmonares es aceptable dado ese riesgo de transformación hacia la malignidad. Entonces, hasta aquí lo que podemos ver es que lo mejor es hacer una resección temprana de este tipo de lesiones. Y ya para la vía de abordaje, pues ya está ampliamente demostrada que es
superior, el abordaje toracoscópico versus la toracotomía. Este nos va a permitir una mayor visualización del campo quirúrgico. Es factible independientemente del tamaño y del peso del paciente, siempre y cuando tengamos el instrumental pequeño adecuado. Se asocia menor dolor, menor estancia hospitalaria y también menor morbilidad a largo plazo, ya que, por ejemplo, la toracotomía ha estado asociada a mayor riesgo de deformidad de la pared torácica, de debilidad de la cintura escapular y de escoliosis. Entonces, pues para hablar del abordaje toracoscópico es importante citar el trabajo de Steve Rothenberg. Aquí está su primera publicación en el 2008, donde quería mostrar la experiencia de la primera década con la lobectomía toracoscópica en pacientes pediátricos. Operó a pacientes desde el 97 hasta el 2007, incluyó 97 pacientes desde los 2 días de vida y desde los 2,8 kilos. Hubieron múltiples diagnósticos prenatales en los cuales requerían una lobectomía pulmonar. La mayoría de estos se complementaron por cirugía mínimamente invasiva. El tiempo operatorio fue de 115 minutos. Únicamente hubo 4 conversiones a cirugía abierta y 3 complicaciones posoperatorias. Y la conclusión de este trabajo fue que la lobectomía por toracoscopia era factible, segura y eficaz. También estaba asociada con un resultado cosmético superior. Aquí en esta imagen podemos ver las incisiones que se ven en el posoperatorio 2 semanas después. Para el 2014 ya publica las 2 décadas de la experiencia de la lobectomía y la estandarización de la técnica. Algunos de estos puntos se los voy a mostrar mientras les indico el video de la lobectomía por toracoscopia. Ya para el 2013 había operado 347 pacientes y pacientes desde un día de nacido. Como vemos, también la mayoría se complementaron por cirugía mínimamente invasiva. El tiempo promedio de la cirugía fue de 115 minutos. Cuando la hacía el cirujano experimentado fue de 95 minutos. Cuando la hizo el residente, la hizo en 160 minutos. Y también destaca que en pacientes tan pequeños como en menos de 3 meses, el tiempo quirúrgico fue incluso menor que el promedio. Entonces, él habla que el abordaje por toracoscopia sigue siendo el de elección y él está a favor de la resección temprana de las lesiones antes de que se infecten para evitar la cirugía complicada. Uno de los aspectos que nos da aquí en el artículo es que cuando hayan áreas quísticas grandes que dificulten la visualización y la movilización dentro del campo quirúrgico, pues él las descomprime con los dispositivos de energía. En este caso le está descomprimiendo con un LigaSure. De esta manera pues crea un espacio intratorácico adecuado. Ya para las condiciones técnicas de la lobectomía por toracoscopia, entonces este es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general con ventilación unipulmonar que se puede lograr mediante la intubación selectiva del bronquio contralateral. Va a colocarse el paciente en decúbito lateral con el lado afectado mirando hacia arriba. Se debe colocar el rollo axilar para evitar las lesiones del plexo braquial. Enfrente del paciente se coloca el equipo quirúrgico y el monitor está atrás del paciente como vemos en la imagen. Para la ubicación de los trócares, entonces va a depender de cuál es el lóbulo que se va a reseccionar. Si es una lobectomía superior, el primer trócar se coloca anterior a la punta de la escápula, entre el quinto y sexto espacio intercostal con línea axilar posterior. Se ingresa con la cámara y se va a insuflar el CO2 a 6 a 8 milímetros de mercurio con un flujo de 1 a 2 litros por minuto. El segundo trócar se ubica justo encima del diafragma entre el séptimo u octavo espacio intercostal con línea axilar anterior y el tercer trócar se inserta anterior al primero justo en la línea axilar anterior. Ya para hacer una lobectomía media, los puertos se pueden desplazar un espacio intercostal hacia arriba para permitir mayor acceso a la fisura menor y para la lobectomía superior los puertos se desplazan hacia anterior y hacia superior entre 1 o 2 espacios intercostales. Entonces, como el abordaje se va a hacer a través de las fisuras y de anterior a posterior, pues va a ser importante identificar cuáles son las estructuras que nos vamos a ir encontrando en ese orden. Primero va a estar la arteria, como vemos acá en las imágenes, después van a estar los bronquios y finalmente van a estar las venas. Entonces aquí está el video de una lobectomía inferior izquierda. Ahí está movilizando el ligamento pulmonar inferior y hay que tener en cuenta durante esta movilización en caso de que se vea un vaso que provenga desde la aorta para dividirlo y controlarlo.
Después, la fisura pulmonar, si no está completa, se puede complementar con el dispositivo de sellado. Finalmente, pues ahí se va a encontrar, apenas abra la fisura, las arterias pulmonares, las ramitas de las arterias pulmonares, y para el control vascular, él sugiere hacer un sello proximal y un sello distal con una distancia entre 3 a 5 milímetros. Se va a dividir parcialmente, como lo vemos ahí con la tijera, para entrar al lumen del vaso y ver que no haya sangrado. Si no hay sangrado, puedo hacer ya el corte total. Si hay sangrado, esta técnica me permite volver a sellar antes de que haya la retracción de los vasos y pues se pierda el control vascular. En caso de que sean vasos muy grandes, que no se alcancen a sellar pues con el ligasure, que el ligasure de 5 milímetros puede servir hasta vasos de 7 milímetros, puede ser necesario hacer el uso de una grapadora endoscópica con carga vascular. Ya después de hacer como la división y el control de las ramas de la arteria, ya se va a encontrar el bronquio del lóbulo inferior. Entonces se toma inicialmente el bronquio segmentario superior y después el tronco que va hacia los segmentos basales. Para el control del bronquio se puede utilizar Hemolox, se puede utilizar también una grapadora endoscópica en caso de que esté disponible, como lo vemos ahí en el video. Y también nos dice que para bebés menos de 10 kilos se puede hacer incluso el cierre del muñón, si se tiene experiencia, con un PDS 3 ceros. Y ya después de hacer el control del bronquio, pues se controla y se divide las venas segmentarias con la misma técnica que vimos del sellado proximal, distal y la abertura del vaso. Ya para la extracción de la muestra, esta por lo general se va a extraer a través del puerto más inferior porque este tiene un espacio intercostal más grande, entonces es más fácil sacar por ahí el lóbulo que se hizo la resección. Se amplía el orificio y el lóbulo que reseccionamos se puede extraer completo o fragmentado, no hay ningún problema. Y a través de este mismo puerto es por donde vamos a dejar colocando el tubo de tórax. Entonces, después de esto, ya se reanuda la ventilación bipulmonar, se hace una insuflación de los lóbulos restantes para confirmar la integridad de estos y se deja puesto el tubo de tórax. Y ya finalmente, este es el algoritmo del manejo de las malformaciones pulmonares de las vías respiratorias. Si en la ecografía prenatal es una lesión muy grande con una CBR mayor de 1.6 y es una lesión microquística y tiene menos de 32 semanas, es una lesión que responde a esteroides. Si es una lesión macroquística y es menos de 32 semanas, requiere una derivación toracoamniótica, y si es más de 32 semanas y está disponible, podemos hacer un éxito. Si es una lesión pequeña con bajo riesgo de hidropesía, es decir, una CBR menos de 1.6, se hace el seguimiento con ecografía seriada hasta el nacimiento a término. Si se encuentra que hay desplazamiento mediastínico o el paciente está asintomático, se hace el TAC a los 2 meses para caracterizar la lesión y se hace la resección, o sea, la lobectomía programada lo más temprano posible. Si hay un desplazamiento del mediastino o el paciente presenta síntomas en el nacimiento, es necesario hacer la lobectomía neonatal, y si hay un desplazamiento mediastínico extremo, el paciente requiere un exit si es posible realizarlo. Eso era todo lo que les tenía para comentar el día de hoy. Muchas gracias, Cristina. Creo que fue una presentación muy completa, muy concreta también y que deja muy buenos mensajes. Uno de ellos es el trabajo mancomunado con los perinatólogos. Es definitivamente importante diagnosticar estas lesiones en la etapa prenatal para prepararnos, bien sea para que se intervenga, como mostró ahí, haciendo una derivación o dando el esteroide cuando son lesiones microquísticas, o si no, estar el grupo preparado para cuando nazca el bebé y que no nos pasen desapercibidas estas lesiones, porque como les mostró Cristina, tuvimos un paciente hace poco que tenía varias neumonías y apenas se detectó a los 10 meses de edad la malformación y fue bastante difícil la cirugía. Realmente creo que no hay duda que todas estas lesiones son quirúrgicas, que el manejo conservador pues realmente no está recomendado hoy en día, la evidencia que hay. Y la otra cosa que quiero comentar es que siendo la toracoscopia pues en este momento el mejor método para hacer la lobectomía, requiere una experticia, un entrenamiento, son espacios súper reducidos
Un sangrado vascular es bastante complicado de controlar en estos espacios reducidos, entonces hay que tener una experticia e idealmente hacer esto en modelos de simulación primero para después exponerse al paciente. Muchísimas gracias, Cristina, y pues dejo abiertas las preguntas para el público. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario de algún colega? Sí, buenas noches. Solo hacer un comentario respecto a la lobotomía como tal, como cirugía. Pienso que, como dijo Mauricio, debe haber experticia por parte del cirujano en hacer lobotomía ojalá abierta inicialmente para conocer la anatomía y posteriormente toracoscópica. Pero más que todo es la preparación de los instrumental, los insumos necesarios para la cirugía por toracoscopia. Primero, yo pienso que hacer lobotomía sin intubación selectiva es muy complicado. Es preferible que hacer intubación selectiva para poder acceder fácilmente a ese pulmón de ese lado y hacerlo prácticamente desinflado. Porque todo un pulmón inflado es muy complicado. Hay gente que lo hace sin intubación selectiva, pero para mí es más complicado sin intubación selectiva. Es una técnica que puede echar por el anestesiólogo o con técnicas a ciegas que están descritas por los españoles y la hemos empleado aquí en Cali en muchos sitios, que es intubación a ciegas prácticamente sin broncoscopio, solo con un tubo normal. Ahora, como dije antes, importante prepararse para la cirugía, porque es que no todos los pacientes son iguales. Un paciente grande puede usar grapadoras endoscópicas, pero muchos de estos niños son muy pequeños y no tenemos muchas veces grapadoras apropiadas para ellos. En su país hace poco llegaron unas grapadoras de 8 milímetros que nos sirven para niños pequeños, de 3 años, pero ya muy pequeños, niños neonatos, es muy complicado una grapadora de este tipo. Lo mismo que los sistemas de coagulación ultrasónica o tipo ligachur o tipo MACE. Los tamaños son muy grandes, son de 5 centímetros, son 5 milímetros las pinzas. Niños pequeños, recién nacidos, la verdad que son grandes, pero le hemos usado porque no disponemos de más. Aquí no tenemos ligachur de 3 milímetros en Colombia, no ha llegado todavía, pero nos ha tocado usar los de 5 milímetros. Pero igual se puede hacer, con cierta dificultad, pero se puede hacer. El tema es prepararse, todo a la mano, todo lo que es el material para cirugía, pues o que llegar a la cirugía y no tener las cosas apropiadas, los hemorlug, apropiados para el bronquio o para grandes vasos, es una dificultad técnica importante. Eso debe preverse previamente, hacer un buen checklist previo con todo el instrumental apropiado para el procedimiento. Sobre todo, muy bien, Cristina, por la presentación. Gracias. Gracias, doctor, por los comentarios. No sé, Adri, si vemos alguna otra mano por ahí levantada, no alcanzo a ver. No, no veo manos levantadas. ¿Hay algún otro comentario o pregunta del público? Bueno, no, pues muchísimas gracias por la asistencia, muy ilustrativa la charla y gracias a todos por estar presentes y a Cristina por haber hecho algo resumido y agradable. Así creemos que deben ser las presentaciones. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.